los resultados de esta mesa de trabajo que vamos a llevar a cabo ayer, hoy día y mañana nos van a servir para completar un segmento de este encuentro macrorregional del norte. Los encuentros macrorregionales en Servir y en especial en la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública los venimos realizando desde el año 2015. Les cuento que en el año 2015 tuvimos el primer encuentro macrorregional en Piura, en este mismo local. Fue muy provechoso y en esa ocasión también tocamos el tema de la reconstrucción y de la prevención de desastres. Luego, en el segundo semestre del 2015, tuvimos el encuentro macrorregional de Arequipa, donde tocamos el tema de coyuntura de manejo de conflictos sociales. El año pasado tuvimos 2 encuentros macrorregionales, uno en Pucallpa y el otro en Ayacucho. Es así que Servir busca descentralizar sus iniciativas y compartir, generar conocimiento con las regiones. Y como lo repito, cada año y cada lugar tiene una temática particular. Este año los invito, los felicito, les agradezco por haber venido, para que además de estar presentes en esta mesa, podamos estar presentes en el Macrorregional Chiclayo 2017. Sin más, paso a presentar a nuestro primer ponente. Edson Romo ha sido viceministro del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social del Ecuador y ha jugado un rol clave en la reconstrucción exitosa que se llevó a cabo en nuestro hermano país. Edson Romo es licenciado en Educación y Promoción de la Salud, ecuatoriano, con amplia formación de diseño, gerencia y administración de programas y proyectos sociales, gobernanza y diseño de política pública, administración y dirección pública, desarrollo local, gobernabilidad y gerencia política, gestión para el desarrollo sostenible, educado en varias universidades nacionales e internacionales, intercambios de experiencias con equipos técnicos de otros países en las áreas de intersectorialidad para la erradicación de la pobreza, enfoque en el ciclo de vida, gestión de servicios públicos interculturales en países como Brasil, Uruguay, Costa Rica, Bolivia y Chile. En relación a su experiencia internacional más relevante está el trabajo realizado en UNASUR para el proyecto del Consejo Sudamericano de Desarrollo Social para el diseño de mecanismos de gestión del conocimiento de políticas públicas, así como de programas y proyectos. Fue, como ya lo mencioné, ex viceministro de Desarrollo Social, coordinador técnico de reforma del Estado CEPLAES, amplio trabajo en la cooperación internacional, tanto en organismos de cooperación bilateral como multilaterales. Bienvenido, Edson. Paso a la mesa a nuestra moderadora, la agente público Lourdes Bernal. Buenos días con todos y con todas. Como dijo Milagros, mi nombre es Lourdes Bernal. Como dijo Milagros, Exxon se encargará del tema intersectorialidad en la prestación de servicios. La exposición tendrá una duración de 1 hora con 15 minutos aproximadamente, luego de lo cual pasaremos a un break por 15 minutos. Al retorno se agruparán en número de 4 personas para hacer una rueda de preguntas. Luego formularán preguntas, para lo cual tendrán algunas preguntas orientadoras proyectadas en pantalla. Formularán esto en un espacio de 30 minutos, escogerán a un representante, quien se encargará de hacer la respectiva exposición. Adelante, Exxon. Me va a permitirme la licencia de pararme porque yo soy medio inquieto desde niño, entonces quería ver si es que podemos lograr hacer dos cosas o 3 cosas con ustedes. Para no dormirles durante toda la mañana, espero no hacerlo. Sí, la idea es poder conversar y comentar con ustedes 2 cosas que fueron importantes y claves para nosotros en el gobierno ecuatoriano. Diríamos, a nosotros nos cogió en otras condiciones el terremoto de abril del 2016, porque nosotros ya veníamos trabajando, y ustedes deben saber que teníamos unos ministerios coordinadores que manejaban varios ministerios sectoriales, ¿sí? Ahora ya no los tenemos, pero tenemos el espacio de diseño y de discusión de la política pública. Vamos a fijar como 2 entradas interesantes, que la una que es gobernanza multinivel, ¿sí? La otra el tema de intersectorialidad, para luego irnos a ver el caso ecuatoriano y qué es lo que hicimos nosotros desde el Frente Social para resolver, ¿sí?, con un enfoque de integralidad la problemática que tuvimos en el terremoto. Ojo, lo que yo les voy a contar fue una cosa que la fuimos desarrollando
del aprendizaje que tuvimos y de todos los errores y equivocaciones que también cometimos en el Ecuador. Una de las cosas fundamentales que quiero contarles es que nosotros, a 15 de junio del 2017, luego de haber tenido 45,000 familias albergadas después del terremoto, no tenemos ningún albergue abierto, todos están cerrados. Todos están cerrados, todos están en sus viviendas, todos están incorporados al pleno empleo nuevamente en sus territorios, con iniciativas productivas, vinculados al territorio. Los chicos están asistiendo a las nuevas unidades educativas que ya las volvimos a construir, están funcionando, están en clases los chicos, estamos dando atención en servicios de salud, luego de que se cayeron hospitales, centros de salud. Todos están construidos, todos están montados, todos están con nuevo equipamiento y están operando al 100%. Tenemos centros de desarrollo infantil, tenemos todo el equipamiento del Frente Social funcionando y operando al 100% en todas las zonas de desastre del Ecuador. No tenemos una sola persona albergada. El 18 de mayo se hizo la entrega de las últimas 750 viviendas, ¿sí? Y fue un hito importante porque fue el expresidente Correa, con la mayor parte de ministros encargados de este proceso, los que fueron entregando cada una de las viviendas y se fueron cerrando los albergues. Para finalmente, diríamos en este ejercicio de la mañana, respondernos como algunas preguntas que son unas interrogantes que nosotros tuvimos que resolver, ¿sí? Yo no vengo precisamente a ustedes a entregarles la receta ecuatoriana, ¿no? O sea, si hay algo que uno tiene que tener claro en estos procesos, es que la receta la construyen en el territorio, ¿sí? Aquí necesitamos una mirada clara del territorio y sobre todo la voluntad política de hacerlo. Y creo que aquí, como todos ustedes se han presentado y les he escuchado, todos ocupan espacios de gerencia más o menos. Entonces diríamos, aquí están como los tomadores de decisión en el territorio, ¿no es cierto? Con voluntad política nacional, voluntad política local, uno puede avanzar rápidamente. Entonces, ¿cuáles fueron las interrogantes que nosotros nos habíamos planteado en términos de un escenario de resolución de problemas complejos desde el Frente Social? ¿No es cierto? Una de las cosas que a nosotros, diríamos, una de las luchas que tenemos algunos países de América Latina, otros ya la han superado, es el problema de la desnutrición. Ustedes deben tener problemas de desnutrición, ¿no es cierto?, en el territorio. Yo me acuerdo, quizás ustedes o algunos de ustedes le conoce a la ex viceministra del MIDES, a Ariela Luna, cuando nos invitó la primera vez acá al Perú a discutir cuál es la mejor estrategia para la erradicación de la desnutrición y desnutrición crónica en el país, ¿sí? Nosotros entramos desde un enfoque de gobernanza multinivel porque veíamos la necesidad fundamental de articular la definición de la política pública nacional con la política pública local. No sé cómo funcionan en los municipios aquí en el Perú, pero en el caso nuestro, en el Ecuador, los municipios juegan un eje fundamental en la entrega de provisión de servicios públicos básicos, que lo llamamos nosotros. Agua potable, clave para la erradicación de la desnutrición y desnutrición crónica, ¿no es cierto? Entonces, desde este espacio, desde esta lógica de discusión, nosotros veníamos construyendo ya el tema de la vinculación de varios niveles de gobierno para acercarnos a la ciudadanía y resolver su problemática en el territorio. Por eso entramos nosotros con el concepto de gobernanza multinivel, porque es el pretexto para mediar el Estado y la sociedad, ¿no es cierto? En términos, diríamos, más conceptuales y, si ustedes quieren ver, en términos pragmáticos también. Pero por otro lado, una de las discusiones, diríamos, más amplias en la región, y no sé si ustedes están en esta lógica, que entiendo que sí también, ¿no es cierto?, es la idea, ¿sí?, de enfocarnos en la intersectorialidad en la prestación de servicios. Porque también ustedes deben tener problemáticas similares a las que tenemos en Ecuador, a las que hemos discutido en Uruguay, a las que hemos discutido en Chile, con los que hemos discutido en Brasil. La poca capacidad que tenemos, digo, poniéndome yo desde mi ex rol de servidor público,
de conversar y articularnos para resolver problemáticas. ¿Sí? En el caso ecuatoriano, ¿sí?, cuando nosotros estábamos como autoridades públicas, para nosotros era un poco más fácil, porque nosotros teníamos un ministerio coordinador que coordinaba los ministerios del Frente Social, como Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Deportes, y el tema de inclusión social, y todo el tema de economía popular y solidaria. Para nosotros era más fácil porque nosotros controlábamos la inversión pública, y el que controla la plata también define por dónde va el diseño de política pública y las prioridades en cada una de las líneas de trabajo. Pero en esta lógica nosotros planteábamos, decíamos, pero ¿cuáles deberían ser como esas características fundamentales que nos permiten a nosotros identificar, ¿sí?, ¿no es cierto?, a la intersectorialidad como un medio, un mecanismo que nosotros le hemos utilizado en el Ecuador como uno de los mecanismos y herramientas de la reforma y modernización del Estado para tratar de generar procesos colaborativos institucionales, ¿sí?, armar propósitos comunes, ¿sí?, generar integralidad en la respuesta hacia los ciudadanos y sobre todo garantizar la articulación en el territorio de los prestadores de servicios. Porque una de las cosas que nosotros entendimos con claridad, y creo que ustedes también lo tienen bastante claro, es que al ciudadano no le interesa quién le viene a dar el servicio público, sino le interesa que le llegue el servicio público, ¿sí? A él no le interesa que estemos en la discusión de quién es más gerente, menos gerente, quién es más ministro, menos ministro, quién tiene más autoridad, quién tiene perfil presidencial. Les digo porque nosotros lo hemos vivido con claridad este tema en el Ecuador, yo no sé cómo sea aquí, pero ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta y qué hace la intersectorialidad? Evita la duplicidad de funciones en el territorio, ¿sí? Evita que gastemos en exceso todos y en lo mismo y tengamos poco éxito, ¿sí? Nos identifica roles y funciones claros, ¿sí? Nos ayuda a alcanzar más coherencia en la prestación de servicios públicos, ¿sí? Y nos hace más eficientes en el territorio. Entonces, con este sentido, yo diría, con estos dos conceptos, yo quisiera que ustedes vean el caso ecuatoriano, con el de gobernanza multinivel, con el de intersectorialidad. Antes de arrancar con la presentación del caso ecuatoriano, contarles que nosotros también el primer mes sufrimos la incapacidad de ponernos de acuerdo entre los ministerios, porque todos queríamos hacer todos lo mismo, bajar todos con alimentos, todos con agua, todos con ropa, y además asomaron también los filántropos privados y nos mandaban miles de cosas que perecían en el camino, y muchas de las gentes voluntarias que mandaban ropa. El problema más grave que tuvimos ahí es de las personas que nos mandaban ropa, nos llegaron vestidos de fiesta, zapatos de taco, botas. Y fue complejo porque lo que hicieron es sacar la basura de sus casas y mandarnos al territorio, en algunos casos, ¿sí? Y diríamos, nosotros no necesitábamos de ese tipo de filantropía, sino un proceso ordenado, porque el proceso de manejar albergues no es del primero y del segundo mes. No comen solo los 2 primeros meses, no comen los 3 primeros meses, sino llegar con una secuencia, diríamos, más prolongada y definir las entradas de cada uno de los territorios. Pero aquí era el concurso de qué político que tenía algún perfil presidenciable o de alcalde llegaba más rápido al territorio con alimentos y se tomaba la foto con las personas que acababan de perder familias enteras en el territorio. Eso fue absolutamente complejo controlarlo, ¿sí? Pero al mismo tiempo eso nos hizo reflexionar a nosotros, y lo que nosotros planteamos fundamentalmente es cómo recuperar desde el Frente Social un piso de protección social post-desastre, ¿cierto? Eso es lo que nos hizo pensar hacia atrás y decir, bueno, definamos por dónde deberíamos entrar en el Ecuador. Y decíamos, ok, vamos a recuperar servicios básicos. Aquí hay muchas personas que trabajamos en el área de la salud, ¿no es cierto?
Si nosotros no recuperamos servicios básicos, empezamos con problemas y con epidemias en el territorio, ¿no es cierto? Decíamos, ¿cómo hacemos o cómo recuperamos, por ejemplo, agua y saneamiento básico en el territorio? ¿Cómo hacemos manejo de residuos sólidos? ¿No es cierto? Porque para nosotros era mucho más complejo que para ustedes, porque nosotros teníamos en la remoción de escombros, ¿sí?, teníamos todavía personas que habían fallecido que estaban entre los escombros y el manejo en los botaderos de basura se complejizó mucho más y teníamos que tener una lógica distinta al manejo que se tenía antes desde los gobiernos municipales. La otra cosa que nosotros pensamos con claridad es universalidad de atención, cómo recuperamos rápido el sistema de educación y cómo le ponemos a operar a toda velocidad al sistema público de salud nuevamente, a que empiece a prestar servicios, ¿sí?, sin que esto signifique que sigamos teniéndoles en centros de salud que se estaban cayendo o que ya no había, o tenerles dentro de carpas improvisadas que eran unos palos tapados con sábanas, ¿sí?, tenerles en el suelo a los pacientes, en la tierra, en el lodo. Fue muy complejo y sobre todo empezar a trabajar el tema de pobreza, ¿sí? ¿Cómo entramos a trabajar en el piso de protección social? El tema de transferencias monetarias, pensiones que nosotros ya las tenemos en el Ecuador y pensiones asistenciales por discapacidad. Nosotros todo esto ya lo tenemos. El ejercicio difícil fue cómo lo reenfocamos para los damnificados, ¿sí? Cómo entramos y trabajamos esta estructura de piso de protección social para el manejo de desastres y tratar de trabajar la restitución de derechos, ¿no es cierto? Y montar un sistema de ayuda humanitaria integral en cada uno de los territorios. Para nosotros en el Ecuador, desde la administración pública, nosotros tenemos los ministerios y tenemos ministerios del Frente Social que tienen una estructura desconcentrada que se definen en zonas de planificación, bajan a distritos y circuitos prestadores de servicios, que es lo más pequeño que tenemos. Esto es un ejercicio, diríamos, en algunos casos coincide con la división geopolítica, en otros no, pero es un ejercicio de planificación y manejo de la inversión pública, esta estructura desconcentrada, ¿sí? Entonces, contarles un poco qué es lo que pasó en el terremoto. Aquí está la provincia de Esmeraldas, la provincia de Manabí, que fueron donde está con mayor intensidad el rojo, son los lugares en donde hubo mayor intensidad del terremoto, pero sobre todo, toda esta área de aquí de la costa fue la que más sufrió, ¿no es cierto? Un terremoto de 7.8 grados, ¿sí? 671 personas fallecidas, 22.700 personas desplazadas a albergues y refugios. Después fuimos encontrando personas que tenían mucha más problemática, especialmente en el área rural, que fue donde tuvimos en el primer mes la poca capacidad de llegada, porque no teníamos claridad dónde estaban, ¿sí? Porque ahí, diríamos, lamentablemente para nuestros colegas alcaldes en el territorio, no tenían un catastro actualizado. No sabíamos, porque yo enseguidita me entero dónde están las personas si voy y reviso el predio rústico y el predio urbano, ¿no es cierto? Y puedo saber qué tipo de población, en dónde están, con qué características. Lamentablemente no lo tenían actualizado. Y en algunos municipios ni siquiera lo tenían, ¿sí? Que es una de las cosas que ya les vamos a contar, cómo empujamos nosotros a toda velocidad para trabajar el levantamiento de toda la parte catastral en los territorios, ¿sí? Teníamos al menos 50,000 viviendas afectadas o destruidas, tenemos 561 instituciones educativas afectadas, 21 establecimientos de salud no operativos. Realmente las 560 instituciones de salud estaban en el suelo, ¿sí? Nosotros volvimos a construir nuevamente las 560 unidades educativas. Todas las unidades educativas o son unidades educativas del milenio, son siglo XXI. Esto tiene que ver con los modelos de equipamientos, las características de la estructura, las condiciones que tienen cada uno de los chicos para desarrollarse ahí en el sistema educativo. ¿Cuál fue el enfoque que nosotros utilizamos para el sistema de protección social frente a los desastres? Uno de manejo de emergencias, otro de estabilización de medios de vida, uno de recuperación temprana y otro de reintegración.
En el de emergencia, todo lo que, diríamos, todo el protocolo que se maneja post-desastre, todo el tema de recuperación y solución transitoria de los problemas más graves, de accesibilidad, albergues, suministros de servicios básicos, llevar agua, bajar agua, empezar a trabajar con las familias para montar los albergues. Nosotros ahí también nos equivocamos mucho, decidimos solos, desde el Estado central, los ministerios, los equipos de trabajo, definimos dónde ellos deberían estar albergados, ¿sí? Y usualmente uno trata de esconder el problema y terminamos poniéndoles unos territorios para que no les vean, ¿sí? A montar los albergues en los sitios donde es menos visible y me haga menos fea la ciudad, ¿sí? Ahí tuvimos nosotros muchos problemas y tuvimos que replantear muchos de los albergues y tratar de reubicarles en territorios en donde necesariamente podíamos darles mucho más servicios, ¿sí? Nos olvidamos de poner baterías sanitarias provisionales y lo que hicimos ahí es, algunos ingenieros y arquitectos voluntarios diseñaron unos contenedores en donde ya van montados los servicios básicos y se conectaban directamente al servicio de alcantarillado y de agua potable, porque sabíamos que se van al menos a quedar 8 meses ahí las personas, ¿sí? Con duchas, con sistemas sanitarios para discapacitados, ¿sí? Un lado para hombres, otro lado para mujeres, porque el problema que se viene después en el manejo de albergues es el problema de abuso sexual, de violencia, ¿sí? Que se va a venir, si no es ahora, después. Y no es que esto es ¿cómo se llama? Un problema que pasa en América Latina, es un problema que pasa en todos los campamentos de refugiados, en África, ahorita en Europa, que están llegando un montón de gente, ¿no es cierto? Para estabilizar medios de vida, ¿qué hicimos? Empezar a hacer un censo con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que nos permita identificar qué viviendas están habitables, qué viviendas no están habitables. Definimos protocolos con ellos. Trabajamos nuevamente, la ventaja es que nos cogió ya casi con las nuevas normas técnicas de construcción listas, ¿sí? Para que puedan entregar permisos los municipios para construir infraestructura física en el territorio, ¿sí? Y empezamos con todo el proceso de transferencias monetarias en especies para restablecer el empleo. ¿Qué hicimos ahí? Nosotros tenemos el registro social, yo creo que ustedes tienen alguna forma de registrar las personas en pobreza y pobreza extrema. ¿Cuál es la herramienta? El CISPO, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen un catastro de estas familias que están en condiciones de vulnerabilidad, me imagino definieron unas variables y están levantada la información, con eso ellos tienen una calificación para acceder a uno u otro programa. Sí, así es, ¿no es cierto? Aquí también en el Perú, ¿no es cierto? ¿Qué hicimos nosotros frente a esto? Diseñamos el registro único de damnificados que cruza todas las bases de datos. En el caso nuestro, la del registro social, ¿sí? Que cruza la del sistema educativo, la del sistema de salud, ahí nosotros utilizamos la ficha familiar de salud, en donde levantamos todas las características, ¿sí? Sociales, levantamos el perfil epidemiológico de la familia, tenemos un familiograma, tenemos la mayor claridad de en qué condiciones está cada una de las familias en el país, ¿sí? Para luego de eso, ver si es que son elegibles o no. Yo tengo una lámina de esto más adelante, y el registro único de damnificados es la única base con la cual nosotros definimos la vulnerabilidad de las personas que están albergadas, porque luego la cruzamos al censo, ¿sí? Pero como dice Santo Tomás, ver para creer, nosotros teníamos citas con cada una de las familias, porque tenemos un programa de acompañamiento familiar dentro de los albergues, y fuimos a visitar el lugar donde se destruyó su vivienda. Levantamos fotografías, tenemos la información clara, porque probablemente nos estaba yendo a pasar
que muchas de las familias que sí tenían viviendas y estaban en buenas condiciones también se nos iban a poner a la lista, y teníamos gente albergada que iba a retirar alimentos, que me imagino que aquí también pasa lo mismo, retira alimentos y se va a su casa que esté en buenas condiciones, ¿no es cierto? Porque esto es una lógica, diríamos, de la sociedad, de tratar de aprovechar un poco de los recursos que se están entregando en ese momento, ¿no es cierto? Luego de esto, para el tema de restablecer empleo, con el censo que teníamos nosotros de cada una de las familias, empezamos a ubicar y a darles un rol en el albergue. Empezamos a utilizar las mismas personas para darles empleo en remoción de escombros, ¿sí? Recuperación del espacio público, y fueron empleados los hombres para los temas de albañilería, para los temas de levantamiento de escombros en el territorio, pero el rol de la madre también es importante en el albergue. Entonces también trabajamos para los temas de limpieza, para los temas de alimentación dentro del albergue, ¿sí? Porque la idea fundamental de restablecer empleo es que la gente tenga efectivo en el bolsillo, porque no sé si alguno de ustedes ha visto uno de los albergados que está con la ropa y sus hijos en la carpa, ¿sí? Y con la desesperación de, ¿y ahora cómo voy a salir de este tema de aquí? ¿No es cierto? En la recuperación temprana lo que hicimos es empezar a trabajar ya soluciones definitivas de infraestructura, y una cosa fundamental que nos sirvió de una experiencia anterior que tuvimos, porque trabajamos con bastante fuerza nosotros por el tema de vivienda de interés social, ¿sí? Es empezar a diseñar y a buscar espacios para consolidar en el territorio, ¿sí?, la parte urbana. Y ahí lo que trabajamos nosotros es primero terrenos con servicios, porque me hacía la pregunta Lourdes, ¿sí? Me hacía la pregunta, dice, ustedes también se demoran un montón en la contratación de las viviendas, en la adquisición de las cosas. Digo, sí, nosotros no nos saltamos un paso. Nosotros no nos saltamos un paso porque nos cae la Contraloría encima, ¿no es cierto? Pero ¿qué hicimos? Estos 3 meses que teníamos para poder construir, nosotros montamos terrenos con servicios. Antes de poner una casa encima de los territorios, pusimos agua, alcantarillado, luz eléctrica, aceras y bordillos, accesibilidad. Sin eso nosotros no construíamos una sola vivienda encima de los territorios seleccionados, porque si no es sacarle de un problema e irle a meter en otro, ¿no es cierto? Imagínense lo que es irle y darle un terreno en donde no hay agua potable, no hay alcantarillado, ¿no es cierto? Y después el problema de ser la ineficiencia de los servicios, porque no va el Ministerio de Salud a fumigar y tenemos ahí un caldo de cultivo gigantesco en el territorio, ¿sí? Entonces, eso es lo que hicimos nosotros para el tema de recuperación temprana, ¿sí? Recuperación del social con enfoque de derechos, del fortalecimiento de capacidades para la inserción laboral y el desarrollo de mercados inclusivos. Ahí hicimos 2 cosas nosotros. Empezar a dejar de entregarles productos enlatados y empacados, que es la primera medida que uno hace, empezar a comprar a los productores locales para que se reactive la economía. Entonces empezamos a trabajar con ellos, con el Ministerio de Agricultura y Vivienda, ¿sí?, con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, ¿sí?, para, en función de su catastro de las organizaciones agroproductivas, nosotros hacer las adquisiciones y comprar fruta fresca para los niños, alimentos vegetales, ese tipo de cosas que entraban a cada uno de los albergues. Y ahí contarles una anécdota que es de lo más interesante, y ahora la podemos contar hasta con gracia, diríamos, como las características de nuestro expresidente Correa es tomar, diríamos, el toro por los cuernos. Él bajaba a ver cómo estaban las personas dentro de los albergues, se metía en los albergues, dormía en los albergues, comía en los albergues y nos preguntaba a todos nosotros cuándo van a cerrar los albergues.
porque la meta fundamental que definimos nosotros para la recuperación temprana y la reintegración es cerrar los albergues en los próximos 6 meses, porque si no es un barril sin fondo. Ustedes van a seguir gastando plata y van a seguir gastándola y la van a seguir gastando y no le van a dar ninguna solución a la gente. Y lo que es más chistoso, cuando ya se iba el presidente, la gente, las familias, un día sentados terminando de montar un centro de desarrollo infantil provisional, una familia entera estaba sentada a las 12:30 en el comedor y nos preguntaba que a qué horas le íbamos a dar de comer. ¿Sí? Digo, pero todavía no es la hora del almuerzo. Dijo, no, el presidente me dijo que a las 12:30 me tienen que dar de comer, porque no me da de comer. Empezó otra lógica dentro de los albergues, a exigirnos otro tipo de comida, a exigirnos refrigerios a las 4 de la tarde, a exigirnos básicamente casi que seamos un parque de diversiones dentro del albergue, pese a todo el esfuerzo físico y emocional, y entendíamos el desgaste emocional que es para una familia estar albergada, ¿cierto? Entonces esa lógica es una lógica que ustedes tienen que tienen que manejarla y no dejar que pase, ¿cierto? Que no dejar que pase y definir unas metas absolutamente claras para todo el proceso de recuperación temprana. Yo no sé, en Piura, ¿cuántos albergues tienen? ¿Cuántos? 3 campamentos tienen. ¿Cuándo los van a cerrar? Hice la pregunta intencionadamente, porque una de las problemáticas que nosotros teníamos, decíamos, es que este terreno de acá es del ingeniero no sé cuánto. Ok, ¿cuánto cuesta, ingeniero, el terreno? Si usted tiene actualizado el catastro, ¿cuál es el avalúo comercial de ese terreno? Ok, usted no quiere que le expropie, le voy a expropiar por interés social. Le pongo la plata y empiezo a utilizar el terreno. Pero es un tema de decisión política. Ojo, nuevamente recalco, ¿sí? Aquí se necesita mucha decisión política sobre las líneas de trabajo. Porque no importa que tengas tú unas lindas casitas que las vayas a montar y todas las cosas, ¿no es cierto? La otra cosa que nosotros nos dimos cuenta aquí rápidamente es que no podíamos sacarles del hábitat y del entorno a esas familias. Porque es facilito decir, ok, conocí la de San Pablo, ¿no? El campamento de San Pablo, lo más facilito es pongámosles en este lugar de acá. Pero no hemos pensado ni en el trabajo, y tampoco hemos pensado en el entorno social. Tampoco hay servicios básicos y les fuiste a votar en el desierto para que no se vea. ¿Sí? Entonces esa lógica fundamental a nosotros también nos costó. Nosotros también tuvimos varios problemas y ahí, ¿qué hicimos? Mediar con las autoridades locales y los alcaldes jugaron un rol fundamental porque en mi país el uso y la gestión del suelo es una competencia de los municipios. Entonces ellos tienen toda la posibilidad de expropiar y de definir qué terrenos van a utilizar, ¿sí? Entonces en ese sentido a nosotros nos facilitó bastante porque les pudimos incluso dar un presupuesto diferenciado por el problema del desastre natural para que ellos puedan adquirir los terrenos y mientras nosotros estábamos trabajando en los términos de referencia para construir las casas, ¿sí? Ellos estaban montando terrenos con servicios. La empresa eléctrica estaba montando el sistema de tendido de luz, el Ministerio de Obras Públicas construía los accesos a los territorios en donde íbamos a montar ya las unidades de vivienda. Pero en esta lógica fundamental también es importante todo el tema de reintegración. ¿Cómo trabajamos la recuperación de medios de vida? ¿No es cierto? ¿Cómo trabajamos el tema de acceso a servicios básicos? ¿Cómo trabajamos el fortalecimiento de capacidades productivas? Ahí los organismos de cooperación internacional, en el caso ecuatoriano, nosotros les definimos ese rol a los organismos de cooperación internacional. ¿Por qué? No es que esta cosa de aquí se dio mágicamente. Nosotros tuvimos un comité y hasta ahora tenemos una secretaría de manejo del desastre, ¿sí? En donde se articulan las decisiones y se implementan en los territorios, con la decisión política y con los recursos financieros.
¿Cómo hicimos todo el proceso de preparación? Como les decía, nosotros hicimos todo un proceso de selección de beneficiarios. Hicimos un levantamiento de información, tuvimos un primer censo, y lamentablemente recogimos basura, porque no debíamos haberlo levantado sino hasta finales del mes y empezando el segundo mes, porque hay mucha gente que se mete dentro de los albergues para ver qué les están entregando, para recoger comida, para ver si hay algún otro tipo de beneficio, ¿no es cierto? Y familias que están diríamos, en condiciones y en posibilidades de seguirse sosteniendo. Y ahí nosotros levantamos nuevamente el censo, pero partimos nosotros por la buena fe. Levantamos la información, construimos con ellos la información, pero luego hicimos cita con cada uno de ellos para ir con cada una de las familias o un miembro de la familia a hacer una verificación en el terreno. Ver qué ha perdido, ¿sí? Cruzar con los municipios para ver si han pagado el último predio rústico o predio urbano, solamente como fuente de verificación, porque no íbamos a hacer absolutamente nada en esas condiciones en las que estaban, ¿sí? Y poder tener claridad de que las familias vulnerables realmente son las vulnerables en el territorio. Con esto hacemos una identificación de paquetes de servicios, ¿sí? ¿No es cierto? Y empezamos a cruzar algunos tipos de transferencias monetarias, ¿no es cierto? Un bono de alimentación, un bono de acogida y un bono de alquiler. Porque no necesariamente tienen que estar hechas las viviendas para cerrar los albergues. Ahí definimos nosotros varias cosas. Ok, si podemos entregarles un bono de alimentación y un bono de acogida, el bono de acogida es por lo general en un mismo territorio tenemos familiares que probablemente están en mejores condiciones que nosotros y están viviendo, todavía tienen su vivienda y tienen un espacio físico. Les entregábamos a los familiares un bono de acogida para que les reciba la familia, ¿no es cierto? Y empecemos a sacar a las personas de los albergues. Y lo mismo para los bonos de alquiler, los que desean alquilar. Para eso sí pusimos un tiempo clarito de 6 meses, pero el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda por detrás tenía que garantizar, entregarle la vivienda en los próximos 6 meses en el territorio. Si no, no tenía ninguna lógica, terminaba este tema y también era un barril sin fondo el tema de los bonos de alquiler. Y después definimos algunos bonos para la recuperación habitacional. Definimos unos bonos de reparación que son hasta de $10,000 y un bono de construcción de 4,000. Ustedes van a decir, ese de construcción está muy poquito, pero era nosotros para las viviendas nuevas sumamos los 2 bonos y les entregamos casas de hasta $14,000, ¿sí? Que tenían en su diseño la posibilidad de agrandarse. Aquí hicimos varias cosas con el tema de los bonos de vivienda. La primera sensación o la primera actividad que uno plantea hacer rápidamente es diseñemos un solo tipo de casas y mandémosles las casas a todos la misma. ¿Sí o no? ¿O se les ocurre alguna otra cosa? ¿O se les ocurrió preguntarles a las personas qué tipo de vivienda, qué tipo de trabajo hacen? ¿Sí? Ese fue uno de los graves problemas y las primeras 100 viviendas que nosotros construimos, las construimos igualitas y la gente no quería irse para allá. O se iba y a los 2 meses las dejaba. ¿Sí? Porque no nos dimos cuenta que teníamos gente del área urbana y del área rural. Les comentaba a sus colegas ahorita en el desayuno, es que para todo este proceso nosotros tuvimos que discutir con las familias y saber en qué territorios estaban. Nosotros construimos en el área urbana y en el área rural viviendas de interés social, pero en el área rural construimos viviendas palafíticas. ¿Saben qué sí saben qué son las viviendas palafíticas? En el caso nuestro son viviendas elevadas, con piso, porque la gente se dedicaba al café y al cacao y necesitaba un espacio para hacer secar el café y el cacao y poner sus herramientas agrícolas en un buen espacio. ¿Sí? Y empezamos a utilizar todos los materiales del territorio.
bambú, porque el problema nuestro fue en la costa, ¿sí? Utilizamos bambú, utilizamos un montón de otro material sismo resistente que era de la misma zona, ¿sí? Y tuvimos la ventaja de muchos arquitectos y arquitectas voluntarios que empezaron a hacer diseños con las mismas familias y armaron rápidamente los diseños de las viviendas. Y le hicieron y se pusieron con los ingenieros civiles, se sentaron y dijeron, ok, son $14,000, vamos a ver qué tipo de material. Tenían el diseño de la vivienda con el material que llegaba hasta $14,000. Lo más complejo fue trabajar los términos de referencia para hacer el proceso de contratación. En el área urbana tuvimos otros modelos de vivienda y empezaron a participar las empresas. Tal es el caso que nosotros llegamos a marzo de este año y empezamos a hacer 100 viviendas al día con las empresas, porque diseñaron ellos los moldes mientras montaban de hormigón las viviendas en la mañana, secado el hormigón con los aditivos para acelerar el en la tarde estaban montando el techo, en la noche estaban poniendo sanitarios, pisos y entregándonos las llaves de las casas. Y listas para habilitarse. ¿Sí? Entonces, en esta lógica, nosotros entramos rápidamente, diríamos, desde el espacio del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, a vincular y articular intersectorialmente toda esta respuesta post-desastre. Sí. Como les decía yo, para nosotros fue absolutamente todo un aprendizaje los 3 primeros meses, diríamos, porque primero no estamos como seres humanos preparados para diríamos, asumir un desastre de esas magnitudes, ¿sí? Con tantas pérdidas, pero al mismo tiempo nosotros utilizamos toda la lógica de un sistema de información único que nos permite interactuar a todos, porque ya teníamos definido un solo propósito, que era salir del problema del desastre del terremoto, ¿sí? Cerrar los albergues como meta final, cerrar los albergues, ¿sí? Incorporar a las viviendas a las familias, ¿sí? Garantizar servicios de educación, de salud, de desarrollo infantil, alimentación a las familias, mientras arrancan su proceso de reincorporación a la población económicamente activa. Y ahí nosotros tuvimos 2 ejes fundamentales, uno de expansión vertical con las transferencias monetarias, otro de expansión horizontal que tiene que ver con transferencias monetarias a unos albergues, ¿sí? Pero por otro lado nosotros empezamos a sacar a la gente, ¿sí? Para que empiece a arrendar, para que empiece a estar con sus familias, porque la condición, diríamos, psicoemocional va a ser distinta el rato que está con sus primos, sus tíos, sus parientes y deja de estar en una carpa, ¿sí? Yo no sé si a ustedes también les sucedió que en la emoción de mandarnos carpas para la costa, nos mandaron carpas para la sierra. Y eso era un infierno ahí adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el primero que se dio cuenta, adivinen quién fue en el Ecuador de eso. O sea, la gente ya nos reclamaba, ¿no? Pero con la desesperación de bajar todas las cosas del territorio, de empezar a armar las cosas, que funcionen los albergues, de restituir los servicios de salud, no escuchábamos. ¿Quién creen ustedes que se dio cuenta de al día 5? ¿Ah? El presidente, porque se quedó a dormir en una de esas carpas. Salió a la media hora, dijo, yo aquí no puedo dormir. Mañana me bajan 6,000 carpas para la costa. No sé de dónde van a bajar, pero mañana. ¿Qué hicimos? Sentarnos con los señores que hacen carpas. ¿Se han visto esas carpas para las fiestas? Sí, las que montan ahí, todas lindas para los cócteles. Nos sentamos con los señores de las carpas. Ok, diseñanos carpas para la costa que se sostengan porque empezó a llover torrencialmente. Dengue, Zika, y fue un caos los próximos 15 días que nos agarró el invierno abajo y no llegaban las otras carpas que eran para la costa, ¿no es cierto? Pues yo no sé, aquí la mayor parte de las familias lo que hicieron es tender las carpas para arriba y solo quedarse con el techo, ¿sí? Y eso genera muchos problemas ahí en el territorio, especialmente lo que nos sucedió a nosotros en el país, ¿no es cierto?
Aquí la idea fundamental es priorizar con mucha fuerza en todo este proceso una priorización e incremento de recursos. ¿Qué hicimos nosotros rápidamente? Armamos, ¿sí?, una ley orgánica de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana. Tuvimos un problema, inclusive Karima, que es paisana de ustedes, que trabajaba con nosotros en el Ecuador, tuvo que donar parte de su salario. Montamos una ley en donde todos los ecuatorianos entregaban un salario de uno de sus meses para solventar el problema del desastre, ¿no es cierto? A algunos les gustó, a otros no les gustó. Resulta que ahora se van llevando algunos otros países de Europa como una de las posibilidades para solventar el problema de los refugiados en Europa. Y la idea fundamental es trabajar la coordinación con organismos de apoyo, ¿sí? Especialmente para el bono de alimentación. Pudimos nosotros tener la ventaja de que el Programa Mundial de Alimentos entró con ese bono con recursos de ellos, de la cooperación internacional. No sé, ¿aquí hay cooperación internacional en el manejo de la problemática? ¿Cuál es el rol de la cooperación? ¿Quién les definió el rol? ¿Con quién conversan? ¿Con quién coordinan? ¿Con quién articulan? Mientras la cooperación hace ¿qué? El gobierno ¿qué hace? ¿Sí? Sí están claros en el tema, ¿qué es lo que van a hacer, no es cierto? Van a seguir, la idea no es seguir sosteniendo los albergues el resto de la vida. Luego de esto, como les comentaba, con el registro único de damnificados, nosotros definimos estos hogares activos al bono. Y este es el proceso que nosotros tenemos de entrega, ¿no? Porque nosotros no topamos un solo recurso, nosotros lo hacemos a través de la banca privada y la banca pública y cooperativas. Y como el problema era mucho más grave para nosotros porque nos quedamos incomunicados, sin señal de telefonía, sin electricidad, ¿sí?, empezamos a poner puntos de pago que los manejaba el Ministerio de Inclusión Social. Y aprovechamos para hacer dos cosas. El rato que venía a cobrar, volvíamos a levantar la información y la volvíamos a cruzar nuevamente para tener un tercer filtro, ¿sí? Entonces teníamos claridad de que esa es la persona, esa es la familia a la que teníamos nosotros que hacerle los pagos, ¿no es cierto? Pero en toda esta lógica, ¿sí?, nosotros teníamos claros cuáles son las personas que cobran el bono y nosotros pudimos depurar toda nuestra información. Esta es la lógica, por otro lado, de toda la coordinación que hicimos nosotros con el Programa Mundial de Alimentos para poder trabajar un bono de alimentación. Porque claro, los primeros 15 días es, ok, tome frijoles, tome choclos enlatados, tome arroz, tome azúcar, tome aceite, hasta que empezamos con problemas de salud de las personas, porque no todas las personas están acostumbradas a comer comida enlatada. En el caso de nuestros costeños, personas que viven del pescado, del plátano, de las yucas, ¿sí?, que viven de los camarones, ¿sí?, para nosotros fue súper complejo manejar este tema y nos metimos a ver cuál era la carga kilocalórica que teníamos que entregarles a las familias. En eso nos ayudó, digo, nosotros básicamente lo que hicimos es darle el espacio al Programa Mundial de Alimentos y ellos, con toda la lógica de trabajo que tienes, nos ayudaron a trabajar todo el tema de bono de alimentación hasta definir los tipos de kits de alimentos que teníamos que entregar, ¿sí?, y ver cuáles son las características de la alimentación, y ellos mismos fueron los que nos sugirieron y entramos a trabajar con los productores locales y empezamos a dinamizar el mercado local y a generar otra vez un sistema, diríamos, de producción en el territorio. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas, ¿no es cierto?, en la parte institucional? ¿Cómo prepararnos, diríamos, porque no es que no va a volver a pasar, vamos a volver a tener terremotos en el Ecuador, porque estamos justo en el cinturón de fuego del Pacífico? No es que no va a haber terremotos, sino la idea es que nos coja un poco más preparados, ¿sí? Trabajar en la complementariedad y en la articulación para todas las intervenciones. Nosotros empezamos a avanzar mucho más rápido cuando los equipos de salud, de educación
y de inclusión económica y social bajaban, entraban a dar servicios públicos integrales. Avanzamos rapidísimo, teníamos clarito, vacunábamos los guaguas, teníamos los guaguas dentro de los centros de desarrollo infantil y ya teníamos la lista de los niños que entraban a las nuevas unidades educativas que estaban listas para empezar el año escolar. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, ¿cierto? Hacer una intervención articulada, ¿sí? La entrega efectiva a las familias que necesitan el tema de la alimentación y entrar a trabajar en la parte de reactivación económica, la parte de cooperación con los organismos internacionales, nos permitió solventar muchas de las problemáticas. Por ejemplo, en los albergues a nosotros nos ayudó, que ustedes le llaman campamentos, nos ayudó con el tema de 0 a 3 años, plan internacional, que entiendo que también existe aquí, ¿no es cierto? Trabajan con mucha fuerza el tema del plan internacional y se incorporó a este proceso todo nuestro trabajo desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social y montamos nosotros centros de desarrollo infantil y además una modalidad de servicio más para niños de 0 a 3 años que nosotros le llamamos Creciendo con Nuestros Hijos, que es un trabajo de acompañamiento familiar para que trabaje todas las 4 esferas de desarrollo integral de los niños, ¿no es cierto? Entonces, en esta lógica, para nosotros fue interesante impulsar el proceso ecuatoriano y más bien yo el resto de cosas les contaré en la medida que ustedes me vayan preguntando. No sé si ahí, hasta ahí está la primera parte, ¿sí?